Fíjese que era el sostén de su hogar. Con apenas 22 años mantenía a su madre enferma y a su abuela en la comuna de Maipú. Cristian Díaz, de 22 años, está ahora internado en Valparaíso con fractura de ambas piernas y una herida en su brazo. La noche del sábado viajaba junto a su polola y otras 7 personas en un camión 3/4 a la altura de Malvilla. Un conductor ebrio lo chocó a él y a otro vehículo. Su familia pide justicia. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí en una cama postrado por un irresponsable borracho? ¿Cómo es posible que le den documentos a esa gente? Si el hombre ya había cometido el error antes, ¿cómo tiene alma de volver a manejar en ese estado? El hombre al que hace alusión María Lobos es Sergio Rolando Ramírez Guzmán, de 45 años. Conducía su Peugeot 405 en manifiesto estado de ebriedad, según los datos aportados por la Fiscalía en el control de detención. Al llegar al kilómetro 102 habría perdido el control del móvil, impactando a una camioneta que posteriormente volcó y un automóvil Chevrolet Corsa que se encontraba al costado de la ruta por problemas mecánicos. A bordo de la camioneta iba Cristian Díaz, de 22 años, su novia, 2 pequeñas de 4 y 5 años y otras 4 personas. Hoy este joven maipucino está internado en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Hasta el sábado era el sostén de su familia. La situación médica de él es grave, gravísima. Quedó con sus 2 piernas imposibilitadas, no sé cuánto tiempo va a estar ahí tirado en esa cama, tiene el codo quebrado, psicológicamente está muy mal. Yo aquí les digo cómo estoy súper mal porque él es el pilar de la familia. En su fuero más interno, esta mujer espera que se haga justicia frente a este accidente, en donde el alcohol fue el causante de un choque que pudo terminar en tragedia. Por ello, María espera que la justicia se haga cargo y nadie vuelva a pasar por esta situación tan dramática como esta. O sea, anoche vi las noticias, me dijeron que iban a endurecer las penas para esta gente que maneja curada. Ojalá se haga, ojalá cumplan y endurezcan las penas para estos asesinos, porque son unos asesinos. La rehabilitación de Cristian probablemente será lenta y dolorosa. Sin embargo, el trance por el que deberán atravesar de ahora en adelante esta familia será duro, pues este joven de 22 años era quien mantenía el hogar y ahora deberá esperar un largo tiempo antes de volver a ser el sostén de su familia. Todo gracias a un conductor que no entendió que la mezcla entre conducir y el alcohol pueden ser fatal. El sostén de la familia, yo vivo con mi nieto, yo tengo una pensión muy baja, que eso me sirve para pagar la luz y el agua, pero es él el que mantiene la casa, mantiene a mí, a su mamá que es enferma y una nieta que no tiene papá ni mamá. Y él en la casa es papá, es todo en la casa porque él es el que trabaja, aparte de eso estudia.